motivo por el que estamos haciendo varias reuniones, porque todavía no han dado, digamos, permiso, autorización para que el foro, la capacidad de la iglesia se pueda llenar. Pero bueno, gracias a Dios, estamos contentos. Seguramente ustedes dirán, ay, mira, este hermano tenía ganas de verlo, este joven, este niño, esta familia. Pero bueno, ya llegará el momento. Yo creo que cuando llegue el día en el que podamos hacer una hoguera gigante con todas las bufandas o tapabocas o cacharra, este va a ser un día glorioso, No vamos a hacer la hoguera aquí, no sea que la liemos y después... Pero llegará el momento cuando podamos otra vez darnos un abrazo y saludarnos, y, en fin. Hace unas semanas vino una señora, no sé de qué parte era, y me dice, ay, yo le daría un abrazo. Digo, tranquila, ya nos daremos un abrazo en su momento, ¿no? Así que bueno, gracias al Señor por esta reunión que podemos celebrar. En el culto pasado estuvo una pareja por primera vez en esta iglesia de Italia, hermanos de Italia, y luego teníamos aquí al costado, a la izquierda, tres hermanos, yo creo que eran de Cuba, no les pregunté, pero por el acento me dijo que eran de Cuba, y vinieron específicamente para el culto, 3 hermanos de La Palma. Y bueno, nos alegra muchísimo, ¿no? Yo no sé si ustedes han estado anteriormente, ustedes dos jóvenes, ustedes chicos, ¿ya han estado anteriormente? ¿Perdón? Soy de Alemania. ¿Los dos? Ah, qué bueno. Pues mira, tenemos ahí arriba a una hermana de Alemania. Solamente sé decir Willkommen. Willkommen. Danke. Qué bueno. ¿Es la primera vez? ¿Ya? Qué bueno, gloria a Dios. ¿Hablan español? Perfecto. Bienvenidos. ¿Cómo se llaman? Ok. Perfecto. Gloria a Dios. ¿Hay alguna persona más nueva esta tarde por primera vez aquí en el culto, en esta reunión? ¿O ya todos han estado con anterioridad? Creo que sí, ¿no? Muy bien, gloria a Dios. Creo que van a tener los niños, ¿verdad? Pueden salir hasta los 7 años. Pero un momento. Si hubiera un médico aquí y nos dijera cosas en términos, con la jerga de los médicos no nos enteraríamos de nada, ¿sí o no? Bueno, pues lo que solemos leer en la Biblia, sabéis que hay unas palabras, unos términos, unas frases que son típicas de Biblia. No se emplean en ningún otro foro, en ningún otro lugar más que en una iglesia, ¿no? Entonces yo voy a decir algo, a ver... Es que es un versículo bíblico, pero lo quiero un poco parafrasear. Hay unos hermanos aquí que van a poner otra flecha en la aljaba. ¿Qué es la aljaba? La aljaba era un saquito, una bolsita así que se ponía en la espalda, donde el arquero guardaba las flechas y las sacaba y disparaba, ¿no? Entonces, eso se emplea para algo en particular. Y hay unos hermanos aquí que van a poner otra flecha en la aljaba. A ver. Bueno, vamos a pedir que pasen los que van a poner otra flecha en la aljaba. Por favor, Vanessa y Alonso, le den un aplauso a ellos, por favor, en esta tarde. Hace 3 meses que pusieron la flecha, pero no nos habían dicho. Tiraron el arco, pero no nos habíamos dado cuenta. Pero la flecha dio en su sitio, La flecha dio en el sitio exacto. Aquí está el arquero y aquí está la aljaba. Amén, hermanos. Sí. Mario. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Sí? Ok, ahora sí. Pues sí, es una bendición. El Señor nos ha dado la gran bendición de el tercero y estamos muy contentos. Ya 3 meses, no habíamos dicho nada antes porque, bueno, queríamos un poco llevar el seguimiento con los doctores y todo esto,
Y ya saben que la cita es muy complicado, pero bueno, gracias a Dios ya podemos dar la noticia. Está recién, se lo dije al pastor ayer, fue, ¿no? Sí. No, Se lo, en el culto anterior se me olvidó. sí. Pero bueno, ahora se va a enterar medio mundo. Así que bueno, es una bendición y no sé si mi esposa va a decir algo. Bueno, yo contenta, feliz, porque los que me conocen de muy cerquita saben que mi ilusión era tener otro, y bueno, el Señor me ha bendecido con este otro bebé. Y bueno, le doy gracias a Dios por esta gran bendición que pone en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios, qué bueno. Bueno, pues, y estás en 3 meses. ¿Cuántos son? 9, ¿no? 9, sí, ya no me acuerdo. Bueno, pues entonces para el verano ya. Para el verano viene Sarita, Raquel, Rebeca. ¿No? ¿Verdad? Porque si no, a los 12 discípulos veo yo que vamos en el camino, ¿no? Ponen un aplauso, ¿no? Me alegra mucho, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver, a la tercera va la vencida. Vamos a ver. Bueno, gloria a Dios. Pues nada, hermano, ya saben, aprovechen, anímense. 2 por 1. Bueno, gloria a Dios, qué bueno. Así que para el verano que viene, si Dios quiere, tendremos a otra niñita, a otro niñito, lo que Dios quiera, ¿verdad? Aquí entre nosotros. Ahora pueden ya pasar a los niños, ¿sí? Menores de 7 años. Menores de 7 años pueden salir a unas clases que vamos a tener por aquí para tenerles con las maestras, contándoles la palabra del Señor y educándoles en los principios bíblicos que tan importantes, tan necesarios son en estos tiempos. Después también oraremos por nuestra hermana Elvia, que sale mañana. Sale mañana para Venezuela. ¿Sí? Nuestra hermana Elvia regresa a Venezuela mañana. Estaremos orando al final del punto por ella. Tengo que coger el micrófono en la mano. ¿Sí? ¿No funciona? Vale, no hay problema. Nuestra hermana Margarita me ha hecho señas, ustedes no la han visto, pero está ahí atrás, recordándoles, o me pide que les recuerde que ya están los calendarios. Los calendarios para el próximo año ya están en la iglesia, ya han llegado, y entonces todos los que quieran tener un ejemplar se hablan con ella al finalizar el culto. En cuanto al libro de los devocionales para el año que viene, como tenemos que pedir muchos, y al ser una cantidad, pues es un dinero, lo que hemos pedido es que todos los que quieran tener ese libro de los devocionales del año que viene, durante todo el año vamos a tener devocional de lunes a viernes, pues se hablan con nuestra hermana Margarita, lo encargan y entonces ya los pedimos, porque claro, lo que no podemos hacer es un pedido grande porque es mucho dinero, ¿vale? Entonces, si sabemos exactamente cuántos lo quieren y hablan con Margarita y ya lo encargan y lo arreglan con ella, pues ya, Dios mediante, para la semana que viene ya pedimos el número de ejemplares que sean necesarios, ¿de acuerdo? Bien, hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a hacer una oración un momentito, pedir que el Señor bendiga este tiempo y que todo lo que hablemos esta tarde sea de bendición para todos los presentes y para todos los hermanos que están ahora mismo conectados viendo este culto. Señor, te damos muchísimas gracias por este privilegio tan maravilloso que nos das un día más de poder estar aquí reunidos escuchando tu palabra. Abre nuestros corazones, nuestra mente, para que podamos entender tu palabra y sobre todo llevarla a la práctica. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Quiero llevarles otra vez, por favor, a la carta de Santiago. Sabéis que en el Nuevo Testamento hay varios Santiagos. Bueno, pues hay una carta que lleva el nombre de Santiago o Jacobo, que es lo mismo. Y en el último capítulo, lo hemos leído, Santiago menciona a un grandioso, a un hombre muy importante de la historia bíblica del Antiguo Testamento, y vamos a ver de quién se trata. En el capítulo 5, el versículo 17, dice, Elías, ese es el personaje. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Créame que yo he leído estos versículos cientos de veces. Y siempre me ha llamado la atención la información que nos da Santiago acerca de Elías.
Dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sabemos que la palabra pasión o pasiones, ¿no?, tiene una connotación un tanto negativa, ¿no? Uno dice, pero ¿qué es lo que realmente quiso decir Santiago con eso de que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? ¿Para qué tiene que decir eso? ¿Por qué no omitió esa información? ¿Por qué no dice el versículo, Elías era un hombre que oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses? Punto. ¿Por qué tiene que dar ese dato? Que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Los que han leído la biografía de Elías en la Biblia, se habrán dado cuenta de que fue un grandioso hombre de Dios, un hombre muy importante. Algunos lo han considerado el representante de todos los profetas a lo largo de la historia. Es un hombre bastante enigmático porque no tenemos mucha información sobre su infancia. Bueno, no tenemos ninguna información sobre su infancia, su adolescencia, su juventud. No sabemos muchas cosas de su vida privada, no sabemos cómo se llamaban sus padres, si estuvo casado, si era viudo, si tuvo hijos o hijas. No sabemos nada de eso. Pero las cosas que sabemos de Elías realmente nos dejan con la boca abierta. Elías fue aquel profeta que una noche, cuando el Señor Jesucristo subió a un monte a orar, se presentó junto con Moisés, ¿se acuerdan? El monte de la transfiguración, que realmente no se llama así el monte, se llama el monte Tabor, pero se conoce como el monte de la transfiguración, porque allí Pedro, Jacobo y Juan vieron y oyeron una conversación muy interesante que el Señor Jesucristo estaba manteniendo con el profeta Elías y, ya digo, con Moisés. He contado los versículos del Nuevo Testamento donde se habla de Elías, ¿y saben cuántos hay? 30 versículos en el Nuevo Testamento que hablan sobre Elías. Ahora, lo que me llama mucho la atención de la Biblia es que cuando la Biblia habla de un personaje, de un hombre o de una mujer, no oculta las cosas malas, los pecados que cometió. No maquilla al personaje, no corta y dice, bueno, esto que no se diga, esto que nadie lo sepa. La Biblia nos habla de los pecados de grandes hombres de Dios y también de sus grandes victorias. Para que no nos hagamos una idea equivocada y distorsionada de la persona que estamos leyendo e incluso que podemos llegar a admirar, sin lugar a dudas. La Biblia no edita, ¿verdad? No dice, bueno, esto no lo pongas, omítelo y di otra cosa, sino que presenta la cruda realidad. Elías es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ahora explicaremos qué es eso, qué quiso decir el autor, qué dice el texto original en griego acerca del tema pasiones semejantes a las nuestras. Pero me llama mucho la atención de que este personaje, si algo experimentó en su vida fue soledad, tristeza e incomprensión. Probablemente más de uno se sienta muy identificado con él. Porque si hay un personaje en la Biblia que se sintió solo, incomprendido, poco apoyado, incluso hasta cuestionado, sin lugar a dudas fue Elías. La Biblia nos presenta a Elías como un hombre que tuvo que refugiarse durante un tiempo en el desierto y milagrosamente fue atendido, fue cuidado por el Señor. Dice que venían aves, cuervos, por la mañana y por la tarde le traían pan y carne para alimentarlo. Un hombre solitario, pero un hombre de fuego. Nos presenta a Elías como un hombre que en muchos momentos de su vida se sintió solo, tuvo miedo, nada más y nada menos que de la mujer más perversa de la historia bíblica, la famosa reina Jezabel, la reina que estaba casada con el rey Acab. Huye de ella porque tiene miedo. Se oculta en una cueva y le dice al Señor algo así como, no aguanto más, no aguanto más. Él sintió que había fracasado en su ministerio. Había obtenido en la cordillera del Carmel una victoria tremenda. Él oró para que cayera fuego del cielo, porque una de las cosas que dije en el culto anterior, y quiero decirlo también ahora, es que hay libros donde presentan comparaciones entre Moisés y Elías, porque hay muchas. Se lo dejo como tarea.
¿En qué era parecido Elías a Moisés o Moisés a Elías? Hay muchas cosas que se pueden comparar de ellos. Pero hay una cosa que los diferencia. Y es que, por ejemplo, cuando Moisés va a Egipto a sacar al pueblo de la esclavitud, él le demuestra al faraón que su Dios, el Dios que lo ha llamado, el Dios que se le apareció a través de aquella zarza que ardía y no se consumía en el desierto, era superior a los dioses, a las divinidades egipcias. Y se produjo una pugna, se produjo toda una competencia. A ver quiénes son más poderosos, los dioses de ustedes o mi Dios. A ver si esos dioses que tenéis son capaces de proteger las aguas del Nilo, o la vida de los primogénitos, o la vida de los animales, o las cosechas, o la vida de los seres humanos. Y Moisés se esforzó y lo consiguió, demostró que el Dios de él era más poderoso que los dioses de los egipcios. Amén. Pero Elías fue por otra vertiente, por otro derrotero. Elías no quería demostrar que su Dios era más poderoso que el Dios Baal. El mensaje de Elías era contundente, directo, claro. Mi Dios es el verdadero. Los vuestros no sirven para nada y no existen. Por eso caía tan mal. Porque él no le daba la opción a los paganos, a los idólatras de creer que ellos también tenían dioses, a lo mejor no tan poderosos como el de Elías, pero al fin y al cabo eran dioses. Elías no le da esa opción a nadie. Elías dice, ustedes, los dioses que tienen, no son dioses ni son nada. Y os lo voy a demostrar. Porque el único Dios vivo y verdadero que tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, es el mío. Y por eso convoca en el Monte Carmelo o en la cordillera del Carmel una convocatoria donde él se va a enfrentar contra más de 400 profetas falsos que servían al culto de Baal. Ahora, déjenme que les diga algo. En todas las religiones y en todas las culturas a lo largo de la historia ha habido hechiceros, ha habido sátrapas, ha habido curanderos, ha habido pseudoprofetas. Pero los profetas de los reyes paganos estaban al servicio del rey. A ningún profeta se le ocurriría jamás profetizar cosas en contra del rey que le pagaba, en contra del rey o de la reina que le subvencionaba. A ninguno se le ocurriría. Siempre profetizaban cosas bonitas, cosas agradables. Todo te va a ir bien, vas a ganar a tus enemigos. La guerra está vencida, no te preocupes. Todo te va a ir de maravilla. Porque eran gente comprada, gente que se habían puesto al servicio de aquellos reyes que los pagaban y los subvencionaban. Pero Elías, los profetas de Dios, los hombres de Dios, no están al servicio de hombres a los cuales le tienen que endulzar los oídos o decirle palabras bonitas para que no se enfaden contigo, sino que Elías no era profeta de hombres, Elías era profeta de Dios. Y por eso él le dice a los profetas falsos de Baal, suban al Monte Carmelo y si vuestro Dios es el verdadero, que no lo es, demuéstrenlo. Ya basta de palabras, porque el pueblo de Israel estaba entre un Dios y otro. Y a él le dolía en el corazón. Eso es lo que significa, ya me voy acercando. Eso es lo que significa hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que le dolía el corazón como nos duele a nosotros ciertas y determinadas situaciones y circunstancias de la vida. Nos sentimos mal ante la pérdida de un ser querido, nos sentimos mal ante la injusticia, nos sentimos mal, impotentes, incapaces, ¿verdad? Cuando se aprueba, cuando se promulga y se divulga una ley antibíblica. Eso de sentir el dolor, de sentir la impotencia, eso es a lo que se refiere Santiago cuando dice, él era como nosotros igual, él lloraba como nosotros, reía como nosotros, sufría como nosotros. Eso es lo que significa. Para que nadie piense que Elías era un hombre, bueno, que daba una imagen de santo, pero que luego era terrible en la intimidad. No, para nada. Eso es lo que significa sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Significa que se identificaba con la necesidad ajena, que sufría en forma semejante a la de cualquier humano. ¿Por qué enfatiza lo de hombre? Porque tanto en el pasado como en el presente a Elías se le ha endiosado. Y lo que intenta Santiago en este versículo corto, pero muy bonito y directo, es desmitificar al personaje. En otras palabras, se dijeron tantas locuras y barbaridades y hasta herejías sobre el personaje de Elías que Santiago no quiere bajo ningún concepto que tengamos una idea equivocada de este hombre.
Miren, le voy a poner un ejemplo actual. Esas fotografías que pusimos antes en el culto, ¿me las podéis poner? Ok, vamos a ver esa silla. Esa se llama la silla del profeta Elías. Miren que es una silla, en fin, alta, con su escaloncito, con su estrado, ¿verdad? Para poder subir a ella, porque es muy alta. En las sillas generalmente del profeta Elías, ahora les digo lo que es eso, suele poner la silla del profeta Elías y tal, algunos versículos bíblicos. Este es un modelo, este sería otro. Suelen ser sillas muy elegantes, sillas muy llamativas, no es una silla normalita, sencilla, que cualquiera la puede tener, no, son auténticas, a veces hasta obras de arte. Miren esa, por ejemplo, con una corona arriba, otro modelo de otra silla, donde aparecen las palabras hebreo, esta es la silla del profeta Eliyahu, el profeta Elías, ¿verdad? Y es que en todas las sinagogas del mundo, en Alemania, en Argentina, en cualquier país del mundo, usted entra a una sinagoga y va a encontrar una silla aparte, alta, bonita, a veces la forran para que nadie se siente en ellas, y la tienen allí porque hay un momento, y lo vamos a leer dentro de un momento, dentro de un rato, que el profeta Elías, cuando Dios le dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te quieres morir? Dice, es que yo tengo un celo por las cosas tuyas, yo quiero que tu pueblo te alabe, que tu pueblo te adore, y han quebrado tu pacto, lo han quebrado. Han matado a tus profetas, han destruido los altares. Y es como que le está reprochando a Dios la mala actitud del pueblo. Y entonces los judíos, como para rectificar esa declaración negativa que el profeta hace delante de Dios, han colocado una silla parecida a esa en todas las sinagogas del mundo. Y ellos dicen que cuando ellos realizan lo que se llama un Brit Milá, es decir, una circuncisión, que es recordar el pacto, practicar el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, Elías hace acto de presencia y es como que se sienta en la silla para ver que ahora por fin ya Israel ha vuelto a cumplir el pacto con Dios y ya no son rebeldes ni son desobedientes. Ahora imagínense que cualquier día de la semana, cualquier día del año, se pueden producir en el año, no sé, 20, 30, 40, 50, 1000, no sé cuántas circuncisiones de niños recién nacidos, con 8 días. ¿Quiere decir eso que Elías va a estar en todas esas sinagogas al mismo tiempo? ¿Qué es omnipresente? ¿Ven cómo lo han entronizado? ¿Ven cómo han elevado al profeta Elías a una categoría que la Biblia no le da? Ahora entienden ustedes por qué Elías rebaja y dice, un hombre que oraba, y madre mía, cuando oraba, y cerraba el cielo, lo abría y caía fuego, pero era un hombre, ojo, era un hombre igual que nosotros, con sus limitaciones, con sus debilidades, como cualquiera de nosotros. Y eso que todavía en aquella época no existía la famosa silla de Elías. Imagínense si levantara la cabeza Santiago hoy en día, lo que diría. Una de las mayores experiencias que puede tener un judío creyente, practicante, ortodoxo hoy en día, es que se le presente Elías a darle clases de Biblia. Fíjense las locuras, los disparates que se han escrito y dicho sobre este personaje. Ahora entienden, ¿verdad? Un hombre, no un Dios, no un Superman, un hombre que se enfadaba, que se desanimaba, que tenía tristeza, que deseaba morirse, que se deprimía, como cualquiera de nosotros en cualquier momento de la vida hemos tenido sensaciones parecidas o iguales que el profeta Elías. Amén, hermanos. Para que vean lo que significa eso de sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, para que vean el dolor, lo mal que lo pasa uno cuando se está haciendo algo mal, he buscado otro versículo del Nuevo Testamento, concretamente Hechos 14:15, donde podemos leer una historia donde dos grandes hombres de Dios, Pablo y Bernabé, dicen lo siguiente, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos de fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud
les ofreciese sacrificios. Se acababa de producir un milagro y en esa ciudad, en esa población, creían que eran dioses en forma humana. Y entonces dijeron, este es Júpiter, este es Mercurio. Y entonces la gente venía a entregarle sacrificios y a matar animales, porque creían que eran dioses. No, hombre, eran dioses en forma humana. Y ellos decían, no, ¿qué estáis haciendo? Pero si justamente hemos venido aquí, a vuestra ciudad, a vuestra tierra, a decirles que eso no es bíblico, a decirles que dejen eso y que se conviertan al Dios vivo. Y dice que no había forma de convencerlos, sino que ellos estaban convencidos y creían que Pablo y Bernabé eran dioses con forma humana. Ese dolor, esa impotencia, esa rabia de ver que me están adorando a mí en vez de adorar a mi Dios, eso es lo que significa que tenía pasiones semejantes a las nuestras. ¿Lo captan, hermanos? ¿Lo entienden? Es decir, un hombre que sufría, un hombre que lo pasaba mal cuando veía que el pueblo de Israel no andaba rectamente, cuando veía que su corazón estaba dividido, que no vivían en orden y en obediencia delante de Dios. Elías hace un desafío tremendo. Los convoca en lo alto de una montaña y les dice, demostrad, no con palabras, demostrad con hechos, con obras, que vuestro culto es el verdadero. Y sáquennos de la duda, o saquen de la duda a los que crean que vuestros dioses son los verdaderos, porque yo no tengo ninguna. Y dice que después de haberlo intentado durante horas fue un rotundo fracaso. Gloria a Dios la cantidad de gente en este periodo de tiempo que estamos viviendo y que hemos vivido desde el 14-15 de marzo. Gloria a Dios la cantidad de gente que se le han caído las escamas, las vendas de los ojos. Y leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, se han dado cuenta de que Dios no vino a este mundo a enseñarnos religión, sino vino a este mundo a enseñarnos a tener relación con Dios, con su Padre. En aquel tiempo, lamentablemente, Israel estaba totalmente desorientado, habían perdido totalmente la orientación espiritual, y gloria a Dios que este hombre aparece en escena e inmediatamente demuestra en el Monte Carmelo que el Dios verdadero era el Dios que él adoraba y el Dios que él servía. Nosotros tenemos la oportunidad de oro. Tú y yo tenemos hoy la oportunidad maravillosa de poder demostrarle a Europa, al mundo entero, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, que nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero. No con palabras, sino con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestra fe, que dicho sea de paso, nuestra fe ha vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no se demuestra con palabras, sino con hechos. La forma como vivimos, la forma como actuamos, la forma como nos comportamos. Tenemos que demostrarle al mundo que creemos lo que decimos que creemos. Ahora bien, Elías tocó un tema que en el judaísmo es muy delicado, muy sagrado, porque dicen que Dios tiene como 3 llaves que no le ha dado nunca a nadie. La llave de la vida, la llave de la muerte y la llave del cielo que abre y cierra el agua para que llueva o deje de llover. Eso es lo que ellos dicen. Sin embargo, en esta ocasión vemos que Elías fue el instrumento de Dios para que, orando fervientemente, el Señor cerrara el cielo durante 3 años y medio. Es curioso, no sé si ustedes son capaces de ver la relación que existe entre esa sequía de 1260 días, de 3 años y medio, con lo que la Biblia nos profetiza en el libro del Apocalipsis acerca de cosas que van a ocurrir en un periodo similar al tiempo de Elías de 3 años y medio. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante trazar un paralelismo entre lo que pasó en el tiempo de Elías de sequía, el cielo cerrado, y lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, donde Dios cerrará y abrirá el cielo, espiritualmente hablando, para sus hijos y para el mundo. Ahora, Elías es un hombre con una fe tremenda, una fe a prueba de bombas, con una seguridad tremenda en su Dios. Él está convencido que lo que predica es que el Dios que él sirve es el verdadero. Pero en ningún momento lo vemos echando mano de yo decreto, yo declaro, yo negocio, yo pacto. En ningún momento vemos en el ministerio de Elías de nadie utilizando esos términos que no son ni bíblicos, sino en todo momento sometido a Dios.
En todo momento respetando la soberanía de Dios. Porque déjenme que les dé una pequeña enseñanza. Hay creyentes que se desaniman porque han orado y han pedido con fe algo y no lo han recibido. Y entonces te dicen, pero yo oré con fe. Yo pedí con todo mi corazón y creía y creo que Dios me puede conceder lo que le he pedido, pero Dios no me lo ha dado. Bueno, ¿quién no ha tenido esa experiencia? ¿Hay alguien aquí que todo lo que ha pedido, todo lo que ha clamado a Dios, Dios te lo ha dado? ¿Es que acaso no vamos a aceptar nunca un no por respuesta? ¿Dios no tiene el derecho de decir no? ¿O solamente tiene que decirnos sí para tenernos contentos? ¿Un buen padre es el que le dice siempre sí y le da todo a los hijos lo que le piden? ¿O a veces tendrá que decir un padre por amor a sus hijos? No te lo voy a dar, no hay más. Espérate, ahora no es el momento, no estás preparado. Tal vez en el futuro, pero ahora no. Dios tiene todo el derecho de decir no en momentos puntuales de nuestra vida. Y tenemos que acostumbrarnos a los no de Dios. Como yo decía en el culto anterior, este año oramos con todo nuestro corazón y con toda la poca o mucha fe que tenemos por una hermana muy querida entre nosotros. Y el Señor dijo, ha llegado su hora y la quiero tener conmigo. Y todos sabemos de quién hablo, ¿verdad? ¿Dios nos falló? No. Dios tenía algo mejor para ella que lo que nosotros pensábamos. ¿O habrá algo mejor en este mundo que lo podemos comparar con estar ahora mismo como está ella en la presencia de Dios? ¿No queremos todos ir a la presencia de Dios? Claro que a veces Dios dice sí, pero ojo, a veces Dios también dice no. Le dijo no a Moisés, no porque no tuviera fe, no porque anduviera mal espiritualmente hablando, sino porque Dios le dijo no en ese momento. Pero yo pregunto a la iglesia en esta tarde, ¿entró o no entró Moisés a la tierra prometida? ¿Entró o no entró y pisó y vio y disfrutó de la tierra prometida aquel grandísimo varón de Dios? ¿Sí o no? Claro que entró. En el monte Tabor, el día que Jesús hace la metamorfosis, ese cambio, ¿verdad?, de naturaleza y sorprende a sus discípulos. Y si oye la voz audible de Dios y aparece Moisés y aparece Elías, ¿dónde? En Israel, no al otro lado del Jordán. Dios le dijo no en su momento, pero le dijo sí más adelante y al final entró, porque Dios siempre tiene lo mejor para todos y para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No nos enfademos cuando Dios dice no, porque a veces puede hacerte llorar el no de Dios, pero mañana te puede hacer reír y puedes decir, Señor, gracias te doy porque no me diste aquello que te pedí. Porque si me hubiera casado con aquel, si me hubiera casado con aquella, si tú me hubieras dado ese trabajo, si tú me hubieras abierto aquella puerta, hubiera sido la ruina de mi vida. Así que aprendamos a gozarnos cuando Dios dice sí y cuando Dios dice no. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, en Primera de Reyes, vengan conmigo, capítulo 19, quiero que leamos esta historia tan interesante de lo que sucede cuando por fin Elías le demostró al pueblo de Israel de una forma contundente, clarísima, que su Dios era el verdadero. Cayó el fuego del cielo. Los profetas de Baal hicieron el ridículo. Ese día perdieron todos la vida. Pero ¿saben lo que me ha sorprendido siempre de esta historia? Que Jezabel no se convirtió. ¿No hubiera sido lo más lógico, hermanos? Aquella reina perversa que financiaba con dinero de la corona el culto falso a Baal, viendo que había sido humillado su culto, viendo que los profetas habían sido incapaces de hacer descender fuego del cielo, ¿no hubiera sido lo más lógico que Jezabel dijera, Elías, ven para acá? Bendito seas de Dios. Pues no se convirtió. Y tampoco el rey, su marido, sino que endureció su corazón. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuidado cuando Dios te hable. Cuidado cuando el Señor te muestre algo y te dé una oportunidad para crecer, para madurar, para enmendar tu camino y la desaproveches. Cuidado, porque se puede producir algo contrario a lo que anhelabas, y es el endurecimiento del corazón.
Aprovechemos las oportunidades para perdonar, para orar, para predicar, para crecer, para madurar, porque son oportunidades de oro que no vienen todos los días. La Biblia dice que Jezabel le manda un mensajero a Elías y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que te quiero matar? ¿Tú has matado a los míos? Yo te mato a ti. ¿Tú le has cortado la cabeza a mis siervos? Yo te la voy a cortar a ti. Y en 24 horas voy a cumplir mi objetivo. Un hombre tan valiente, un hombre tan poderoso, un hombre tan ungido, que acaba de hacer un milagro que nunca nadie ha hecho. Podía haberle dicho: sí, pues a ver si eres capaz de cortarme la cabeza. Aquí me quedo, ven a por mí y ya verás como capaz que oro y te cae también fuego a ti sobre la cabeza. ¿Saben lo que hace Elías? Viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beersheba, que está junto a Judá, y dejó allí a su criado. ¿Dónde está el Monte Carmelo? Imagínense que está en las cañadas del Teide. Para poner un ejemplo. Imagínense que en el monte ahí del Teide, en el norte, está el Monte Carmelo. ¿Dónde estaría Beersheba? En lo más sur del país. Salió corriendo de norte a sur del país. Cada uno que está viendo el culto, ponga la distancia. De norte a sur salió corriendo porque le tenía pánico a una mujer llamada Jezabel que había puesto precio a su cabeza. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo tenía que ser esta mujer? Terrible. Para hacer temblar y para hacer correr a este hombre. Él se fue por el desierto un día de camino. Se adentró en el desierto. Podía morir, claro, sobre todo de sed. Pero dice que se sentó debajo de un enebro, probablemente uno de los pocos árboles que habría por allí, y deseando morir se dijo, versículo 4, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿En qué quedamos? ¿Quieres salvar la vida o la quieres perder? Si querías morir, te hubieras quedado en el Monte Carmelo y tú no te preocupes que Jezabel viene y te corta la cabeza. Entonces sales corriendo para salvar la vida y ahora te pones debajo de un árbol y le dices a Dios, quítame la vida porque yo no aguanto más. ¿En qué quedamos? ¿Se dan cuenta la cantidad de tonterías que la persona es capaz de pronunciar? Las oraciones más disparatadas que podemos hacer cuando estamos bajo desánimo, en depresión o bajo presión o enfadados. ¿Cuántas veces me habéis oído decir, no tomen decisiones cuando están enfadados porque te vas a equivocar y te vas a arrepentir y a lo mejor puede ser demasiado tarde? Tampoco tomes decisiones cuando estés desanimado, cuando estés triste, cuando te sientas incomprendido, solo, etcétera, etcétera, porque te puedes equivocar. ¿No ven cómo Elías, un gran hombre de Dios, se pone ahora a orar y pidiéndole a Dios algo incoherente? Quítame la vida. Y echándose debajo del árbol se quedó dormido. Generalmente la gente a veces cuando está bajo presión, cansados, agotados, deprimidos, desanimados, tiene muchas ganas de dormir. ¿Se acuerdan Jonás? En medio de una tormenta se quedó dormido, profundamente dormido. Y tuvo que bajar el capitán del barco y decirle, despierta, dormilón, pero ponte a orar, tú no te das cuenta de lo que está cayendo, que nos podemos morir aquí en medio de esta tempestad tremenda. ¿Cuántas veces hay gente que cierra las ventanas, apaga la luz, se pone la almohada en la cabeza, se tapa hasta el cuello y dice, Señor, ya no aguanto más, llévame contigo, llévame a tu presencia? Y encima se cree que está orando la oración más espiritual de su vida y es la oración del cobarde. La oración del cobarde. El que no es capaz de decir, no, yo no me quiero morir, yo voy a arreglar esto. Mi Dios me va a demostrar que está conmigo. El Señor está conmigo. Las cosas van a cambiar. El Señor tiene el poder. El Señor tiene el control. No, recurrimos a la cobardía de, quítame la vida y llévame contigo. Ay, Señor. Entonces él miró, versículo 5, se echó debajo de una niebla, se quedó dormido y vino un ángel y le tocó y le dijo, levántate y come. Seguramente ya no quería ni comer. Otra característica. Mira, si este versículo lo estuviera explicando hoy un psicólogo o un psiquiatra cristiano, diría, este es un cuadro, una patología típica de un hombre bajo depresión. Este está deprimido, no quiere comer, se queda dormido, quiere morirse. Es lo típico que le pasa a una persona que estaba deprimida.
Volviendo el ángel del Señor la segunda vez, le dice, levántate, come, porque largo camino te resta. Acabas de ver un ángel, se te acaba de parecer en medio del desierto, mijo, como si esto fuera, ¿verdad?, una zona muy populosa. Se te acaba de aparecer un ángel en el desierto, te habla y no reaccionas. Qué tremenda depresión. El cansancio ministerial le está pasando factura a este señor, ¿eh? Y mira lo que pasa aquí. Se levantó, comió, bebió, se fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Ahora, come una comida realmente sobrenatural, porque nadie es capaz de comer. Yo no sé, yo le preguntaría a más de un joven aquí esta tarde, porque digo más de un joven, porque generalmente cuando uno es joven, uno se come una vaca y te dice, ¿no hay más? ¿No? Yo cuando tenía 18 o 20 años comía que ni te imaginas, ni te imaginas. Este hombre come y dice que se pega 40 días caminando sin volver a comer. Sería tremendo que nosotros hoy en día pudiéramos hacer una comida y dentro de mes y medio no volver a comer. ¿Cuánto dinero nos ahorraríamos? Los supermercados tendrían que cerrar muchos de ellos. 40 días, cada 40 días comemos. Este comió una comida sobrenatural, lo fortalece de tal manera que camina 40 días y se va a un lugar que dice aquí que era el monte Horeb. Y el monte Horeb, ¿eso dónde está? ¿Eso qué es? A lo mejor no te suena mucho, pero si yo te digo monte Sinaí, ¿te suena? Donde Moisés fue a orar a una cueva que es la misma donde está Elías ahora, y allí en ayuno y oración 40 días recibe las tablas de la ley. ¿Te suena ahora? El monte Sinaí y el monte Horeb en la Biblia es el mismo sitio. Y allí se va a un lugar estratégico, a un lugar donde Dios en el pasado había hablado, había descendido, y allí el pueblo de Israel conoció la palabra de Dios. Es la primera vez que tienen la palabra de Dios por escrito. Se transmitía oralmente de padres a hijos, de generación en generación la palabra, las tradiciones, las cosas. Pero ahora Moisés baja con la palabra de Dios por escrito. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que es. No matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera. Y allí en esa misma cueva se mete Elías. Y allí tiene una experiencia que le va a cambiar la vida. ¿Se acuerdan cuando dije hace poco en este mismo púlpito, hay experiencias en la vida que te la cambian? Pues ahora Elías necesita él personalmente ser tratado. Le ha dedicado toda su vida a los demás, pero se olvidó de cuidarse a sí mismo. ¿Cuánta gente se ha desanimado? ¿Cuánta gente se ha apagado? ¿Cuánta gente ha caído en desánimo y en depresión porque están todo el día atendiendo a los demás y se olvidaron de cuidarse y de atenderse a sí mismos? Ahora podemos entender cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vengan conmigo que tienen que descansar, y se los llevó al desierto porque estaban agotados. Y nadie puede ser efectivo en la obra de Dios estando agotado, estando enfadado, estando desanimado, sino que el Señor quiere renovarnos. Estamos en un año en el que si algo nos ha enseñado el Señor es a renovarnos. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que todas las oportunidades que se nos han presentado desde el 14 de marzo hasta hoy, para renovarnos, para crecer, para madurar, para avanzar, las hayamos aprovechado. Porque han sido muchas. Dios ha traído renuevo a nuestra vida. Dios ha traído frescura del Espíritu a nuestros corazones. Estamos descubriendo cosas de nuestro Dios que, si bien es cierto que las creíamos y las predicábamos, pero ahora las estamos viviendo como nunca antes. La fidelidad de Dios, el amor de Dios, el respaldo, el cuidado del Señor, ¿verdad? Ahí tuvo que tener una experiencia Elías con el Señor. Y dice la Biblia que allí fue donde el Señor le muestra algo muy interesante. Versículo 18, avanzamos. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Una de las peores sensaciones que uno puede tener en la vida, sea hombre o sea mujer, es sentirse solo. Hay soledad que el Señor permite para nuestro cambio, para nuestra renovación, para nuestro crecimiento espiritual. Pero hay una soledad que mata. Hay una soledad que si no sabemos tratarla y lidiar con ella, nos puede terminar volviendo locos. De hecho, ¿cuántas personas por estar solos
solamente mirándose a sí mismos y pensando en sus propias vidas, necesidades y circunstancias, terminan volviéndose locos. Por eso uno de los mejores, entre comillas, inventos, una de las mejores y más maravillosas creaciones del Señor, ¿saben cuál fue? La iglesia, su cuerpo. Porque es donde el Señor nos mete y nos pone al lado de gente para que nos acostumbremos a convivir, para que la gente vea cómo somos realmente, para que nosotros podamos crecer y madurar. Porque solo sí se puede aprender muchas cosas, pero es en la interrelación unos con otros, en la relación de miembros del cuerpo de Cristo, donde maduramos y donde crecemos. Ahora pueden entender por qué cuando una persona baja la guardia, cuando una persona se enfría espiritualmente hablando, cuando una persona no anda bien delante de Dios, lo primero que el diablo le mete en la cabeza es: no vayas más a la iglesia. Quédate sola en casa. Para orar, para cantar, para alabar a Dios no hace falta ir a ningún culto. Quédate en casa. Y ahí te mete el gol, el diablo. Tú te lo crees y te crees que tú eres el llanero solitario, que tú puedes hacerte tu propio culto, ponerte tus propias normas. Y la Biblia dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros podemos decir que a veces hemos venido al culto tal vez sin ganas, cansados, con dolor de cabeza o sabe Dios cuánta cosa? Y simplemente el hecho de venir a este lugar con los hermanos juntos y en armonía, se cumple lo que dice el Salmo 133, que allí hay bendición y vida eterna. Se nos fue el dolor de cabeza, se nos olvidaron los problemas, se nos olvidaron las circunstancias. ¿Por qué? Porque hay algo que se produce cuando tú vienes a la iglesia y junto con otros hermanos alabamos a Dios y nos gozamos de estar juntos. ¿Cuántos dicen amén? Como decía el salmista: más vale un día en tu presencia que 1000 fuera de ellas. Hasta el gorrión y la golondrina anhelan estar en tus atrios, ¿verdad? Elías, esa sensación de soledad, de angustia, esa falta de aire, la experimentó hasta la médula. ¿Y saben lo que pasó en esa cueva? Dios le habla, el Señor le restaura, lo anima, lo fortalece, lo saca de la cueva, le muestra que siga adelante a pesar de que se ha desanimado y ha bajado la guardia. Pero ahí es donde el Señor no solamente le dice que hay más personas, esos seguidores silenciosos, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo seguidores de Dios están 7000. Pero el Señor además le dice: vete y unge a Eliseo por profeta. En otras palabras, si ya estás cansado, si no tienes ilusión, si ya no tienes el fervor y el entusiasmo que tenías, pásale el testigo a otro, porque el Señor nos quiere activos y efectivos en su obra. O te renuevas y le pides al Señor que te renueve, que te cambie, que te unja nuevamente. O lo que puedes ir haciendo es vete mentalizando de que tu tiempo se ha terminado y pásale el testigo a un tal Eliseo que va a ser el que va a seguir con la obra que a lo mejor tú no viste cumplida, pero que en él se va a terminar de cumplir la obra que yo quiero hacer en mi pueblo. Y curiosamente vemos en el sucesor del profeta Elías, que fue Eliseo, que recibió el doble de la unción, el doble del aval, del respaldo de Dios. Y vemos que llegó a ser un hombre tremendamente utilizado por el Señor. Yo no sé si alguno de ustedes en esta tarde, de los que están aquí presentes o de los que nos ven en sus casas, estás pasando por un momento difícil en el que a lo mejor has perdido un ser querido, y sé que hay muchos porque lo sabemos, porque nos lo comentan. Me hablaba una persona hoy que son 9 en su familia contaminados. 9 han caído bajo este virus y la semana pasada enterraron a un miembro de la familia. Iglesias que se han cerrado, pastores que han muerto, familias que se han roto en el sentido de que han perdido miembros. Y todo esto produce cambios en la mente, cambios en el alma, cambios en el espíritu. Y ahora que se acercan estas fechas tan entrañables, que pongan el adjetivo que quieras, pero lo que está bien claro es que cuando nos sentemos alrededor de la mesa probablemente falte alguien. Alguien que siempre estuvo, alguien que nos hacía reír o llorar, alguien que contaba esos chistes, esas anécdotas, y a lo mejor ya nunca más estará. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay alguien que siempre estará sentado a nuestra mesa, que siempre estará viajando con nosotros a donde vayamos. No importa si somos jóvenes o ya entrado en años, alguien que dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no estamos en el fin del mundo.
todavía falta un poco. Lo cual quiere decir que en esa silla que ponen los judíos en la sinagoga no se sienta Elías. No se va a sentar Elías nunca. Porque el Elías que tenía que venir, dijo el Señor Jesucristo, si queréis aprender y si queréis recibirlo, ya vino. Y se trataba de Juan el Bautista. Un ministerio muy parecido al de Elías que trataba de restaurar la relación del pueblo con Dios. No era un clon, no era una reencarnación, no, para nada, para nada. Era un ministerio muy parecido al de Elías, de restauración, de renovación espiritual, de búsqueda sincera de Dios, de volver a la fuente, ¿verdad? Y donde el Señor hizo maravillas y preparó el terreno para posteriormente el Mesías. En esa silla no se sentará Elías ni nadie, pero en el centro de nuestro corazón, hoy, si tú lo abriste a Él, está sentado nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Nunca te sientas sola, nunca te sientas como mueble viejo, que no sabes ni dónde meterte. Los años pasan y hay algunos que lo llevan mejor que otros. Y hay algunos hombres que ya de cierta edad que quieren vestirse y actuar y hablar y comportarse como si fueran un jovencito de 20 años, lo cual es tremendamente ridículo. O mujeres que no aceptan esas canas o esas arrugas o esos kilos de más o sabe Dios esos cambios y ya no tienes aquel cuerpo que tú tenías cuando eras joven. Da igual todas esas vanidades y sandeces. Dice la Biblia que por fuera nos iremos deteriorando y gastando. Es ley de vida, pero por dentro se tiene que producir cada día una renovación auténtica y genuina en todos y en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Por lo tanto, vamos a esforzarnos. Vamos a terminar este año en una contundente victoria. Sé que ha habido muchos coletazos del enemigo. Sé que muchos se han quedado por el camino. Algunos a lo mejor no saben dónde dejaron el yelmo, el escudo, la espada del Espíritu, no sé. Otros a lo mejor lo encontraron, que lo habían perdido hace años. Pero sea como sea, este año 2020 lo podemos y debemos terminarlo en una contundente victoria, para demostrarle al mundo que nuestro Dios es fiel y que siempre estará a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás en esta tarde y preséntate ante la presencia de tu Rey. Sal de tu cueva, sal de tu cueva. Porque hoy el Señor habla a tu corazón y te dice, no importa la edad que ya tienes, no importa tus achaques, no importa que los niños ya se han hecho hombres y se han marchado y se han casado y se han ido a otro país. No importa que ya no tienes tal vez la fuerza del joven. Ni la inocencia del niño. Lo que importa es que yo estoy contigo. Y el mundo nos quiere meter en cuevas. El mundo nos quiere tapar la boca. La sociedad quiere anularnos, pero ahora más que nunca el Señor nos dice, sal de tu cueva, porque mucho camino te resta por delante. Hoy aceptamos el desafío que Dios pone delante de nosotros y hoy le decimos al Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy. En la recta final de este año 2020, que cuando nos demos cuenta se nos fue para nunca más volver. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero sí sabemos que tú seguirás con nosotros siempre. No sabemos lo que ocurrirá mañana, pero sí sé que hoy es el día aceptable y el día de salvación. Y como Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su fidelidad no mengua, su brazo no se ha cortado, sino que Él está conmigo como nunca antes había pensado. Señor, gracias por tu palabra viva y eficaz. Gracias por el ánimo y el consuelo que nos desprende tu palabra. Señor, queremos salir de cualquier cueva, de cualquier desánimo, tristeza, decaimiento físico, espiritual o de cualquier otra índole. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús y seguimos en pie y caminando en tu bendito y poderoso nombre. Hoy le decimos a las circunstancias, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy le decimos a los problemas, mi Dios es más grande que los problemas que vienen contra mí.
Mi Dios es más grande que los gigantes, más poderoso que las tormentas. Tiene más luz que cualquier oscuridad, cualquier tormenta en la noche. Tú eres mi consuelo, mi paz, mi aliento, mi fuerza, mi vida. Por eso, Señor, clamamos a ti y presentamos esta semana ahora, para que sea una semana de gloria, una semana de victorias, una semana de conquistas, una semana donde podamos demostrarle al mundo que tú vives y que tú eres el Dios todopoderoso, que levantas al caído, que renueva las fuerzas del cansado y que nos dices: no temas, pueblo mío, yo estoy contigo. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, nuestras familias, nuestros hogares, todos y cada uno de los detalles, y renovamos nuestro llamado, renovamos nuestro amor hacia ti y hacia tu obra, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Bendito sea el Señor. Queremos dar por concluido esta retransmisión. Que Dios bendiga a todos y a cada uno de los hermanos que han estado ahí viendo este culto. Que Dios les bendiga. Nos estaremos viendo a lo largo de la semana, sin lugar a dudas. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Nosotros aquí como iglesia local nos preparamos ya para recoger la ofrenda, y a los hermanos que se les pidió. Hermanos, hemos estado hablando estas últimas semanas acerca de un tema que aparentemente lo dominamos, lo conocemos, parece que ya no se puede decir nada nuevo, pero hay mucho que decir, mucho. Y aparte es bueno recordar lo que la Biblia dice acerca del tema de la carne y del espíritu. Toda la Biblia, prácticamente todo el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo giran en torno a esta enseñanza, a este cambio de vida. Romanos nos dice que los que están en Cristo tienen que vivir según el espíritu, no según la carne. Gálatas, que es la carta del mismo autor, dice que los que son de Cristo tienen que tener crucificada la carne juntamente con Cristo. Sí, toda la Biblia está llena de textos que nos hablan acerca de la importancia de cambiar, de dejar atrás, de dejar a un lado para siempre todas aquellas cosas que nos han sido un estorbo, han sido un impedimento para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento espiritual. Y cada uno tiene que examinarse, cada uno tiene que probarse a sí mismo y analizar cuántas cosas todavía de la antigua vida pueden quedar en ti. Costumbres, actitudes, recuerdos, etcétera, etcétera. El día jueves, para los que estuvieron y para los que no pudieron estar, leíamos una porción en Génesis 25, si quieren venir conmigo un momentito. Génesis capítulo 25, leíamos esa porción por una razón principal. Y es porque allí encontramos a dos hermanos gemelos, Jacob y Esaú, hermanos lógicamente del mismo padre, de la misma madre, pero son tan diferentes el uno del otro, tan distintos, por fuera, por dentro, son como dos personas completamente diferentes. Y me animé a hablar de estos hermanos, me animé a leer algo de Génesis 25, porque quería buscar un pasaje de la Biblia que pudiéramos verlo de una forma clara, para que viéramos la gran diferencia, el abismo que tiene que haber entre una persona que vive en la carne y una persona que vive en el espíritu. No pueden mezclarse las cosas. Ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces, que Dios tiene sus, no quiero decir ni la palabra manías, ni la palabra tendencias, porque ninguna encajaría, pero Dios tiene algo que de una forma especial no le gusta. Y es las mezclas. Fíjense que cuando el Señor le dio su palabra al pueblo de Israel, a los que eran agricultores, les prohibió sembrar en el mismo campo diferentes semillas. No podían, a veces vamos por aquí por algún campo y ves una cosecha de papas y también ves maíz plantado en la misma tierra. Eso en los tiempos bíblicos estaba totalmente prohibido. O sembrabas una cosa o sembrabas otra. No se podía sembrar diferentes géneros en la misma tierra. No se podía mezclar. A la hora de arar, a la hora de preparar el terreno,
pues no había tractores, evidentemente. Se araba con yuntas de animales. Y puede ser que tuvieras un buey y tal vez tuvieras un asno, o tuvieras una mula, o tuvieras un camello. No podías juntarlos, no podías ponerle el yugo a dos animales de diferente raza para arar en el mismo campo. De ahí viene la palabra que Pablo le dice a los corintios: no os unáis en yugo desigual. O aras con mulas o el campo vas a arar con bueyes, pero no puedes mezclar un animal con otro y arar el mismo campo. La forma de vestir hasta el día de hoy son muy escrupulosos en eso. No se puede vestir con ropas de diferentes materiales. No te puedes poner ropa de lino y ropa de lana, o ropa de seda y ropa de algodón. A lo mejor el pantalón es de un material y la camisa es de otra. Eso estaba totalmente prohibido y hasta el día de hoy en el pueblo de Israel eso se lleva a rajatabla. Los injertos, algo tan común, ¿verdad? Hoy en día. A veces uno está comiendo una pera, pero a lo último que sabe es a pera. Te sabe a cualquier otra cosa menos a pera. Por el tema de los injertos. En la Biblia estaban totalmente prohibidos los injertos. Y así podríamos hablar de docenas y docenas de cosas que la Biblia prohibía mezclar. Y una de las cosas que no podemos mezclar, ni pretender vivir un poco en la carne y un poco en el espíritu, es totalmente una cosa opuesta a la otra. Y por eso en Génesis capítulo 25 vimos el nacimiento y la vida de estos dos hermanos gemelos tan diferentes entre sí. Vamos a volver a leer la porción, por favor, para recordar un poco lo que hablamos el jueves antes de entrar en materia. En Génesis capítulo 25... dice la Biblia en el verso 21 que Isaac oró al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca, su mujer. Ahí estuvimos analizando las palabras claves en hebreo, en el texto original, para ver la diferencia. Y decíamos que sí, él oró, pero la forma como está la palabra nos da a entender de que no fue una oración superficial, una oración así por encima, sino una oración ferviente, una oración con ganas, una oración con fervor. Y dice que el Señor oyó, el Señor aceptó. Y vimos también que la palabra, lo explicamos bien el jueves, es que Dios se dejó convencer por la oración que Isaac le presentaba al Señor. Es decir, Isaac oraba, evidentemente tuvo que presentar algunos argumentos, como por ejemplo que era el hijo de la promesa, era el hijo de Abraham y cualquier otro argumento más. Y dice la Biblia que el Señor dice: está bien, digamos que entre comillas, ¿no? Entre comillas, me has convencido. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser padre? ¿Quieres que sane a tu mujer? Venga, te lo concedo. Entonces vemos que este hombre no oró de una forma superficial, de una forma religiosa, sino que se metió en serio con Dios. Y esta oración la hizo, dice la Biblia, cuando tenía 40 años. Esa es la edad con la que se casó este hombre, Isaac, 40 años. Y dice que cuando nacen sus dos hijos, Jacob y Esaú, tiene 60 años. ¿Quiere decir esto que estuvo 20 años orando? ¿O quiere decir esto que durante muchos años no oró y no le dio importancia a esta situación, pero llegó un momento en el que él oró? Hermanos, sea como sea, la cuestión está en que él no se iba a resignar, no se iba, a autoconvencer de que esto es lo que le había tocado en la vida. Bueno, mi mujer es estéril, queremos ser padres, pero no se puede. No, sino que dice la Biblia que ellos oraron, él, no ella, él oró fervientemente, se paró frente a ella, dice la Escritura, y quedó embarazada, milagrosamente. Claro, él sabía perfectamente que él era un producto de una oración de fe hecha por su propio padre, el patriarca Abraham, porque la Biblia cuenta que su madre, Sara, también fue durante un tiempo estéril. Por lo tanto, él sabía perfectamente que ya Dios ya lo había hecho. Por lo tanto, si Dios lo ha hecho una vez, puede volver a hacerlo otra vez. Y dice la palabra de Dios que llegó el momento en el que ella se da cuenta de que está embarazada. No había ecografías en aquel tiempo, pero me imagino, perdónenme hermanas mi ignorancia, es que nunca estaba embarazado, entonces hablo desde la teoría, no puedo hablar desde la realidad. Me imagino que ustedes sabrán cuándo están y cuándo no están, ¿no? Hay síntomas, ¿no? Hay, ¿sí o no?
Amén. Tres. Las demás no se dieron cuenta hasta que parieron. Bueno, está bien, no hay problema. Lo curioso es que ella llevó muy mal. En vez de ser esto una bendición, mira hermano, los hijos tienen que ser siempre una bendición para la vida de los padres. ¿Cuántos dicen amén? Un hijo no te puede apartar de los caminos del Señor. Un hijo no te puede apartar de la lectura de la Biblia. No, es que no voy porque el niño, no es que no voy porque... Es que no leo porque el niño... Pues entonces tu vida está girando en torno al niño, en vez del niño girar en torno a ti. Los hijos tienen que ser una bendición, nunca un impedimento. Claro, para algunos es la excusa perfecta. Es que el niño estaba malito, es que el niño no tenía ganas, es que la niña se me cayó, es que el niño se tropezó, es que el niño se quería peinar, es que... Pero Isaac entendió y Rebeca entendieron que los hijos son una bendición, y cuando ustedes, parejas jóvenes, tengáis hijos, es cuando más tenéis que congregaros. Porque los hijos, dice la Biblia, que son la herencia, son la bendición de Dios para la vida de los padres. ¿Cuántos dicen amén? Pero sin embargo la realidad es que ella lo estaba pasando muy mal. Claro, esto es de mi cosecha, no lo dice la Biblia, pero quién sabe si Rebeca en algún momento llegó a pensar o a decir, pues yo estaba antes mejor. Yo antes, cuando era una mujer estéril y no tenía este embarazo, no tenía estos hijos, yo me encontraba mucho mejor. Y es que el enemigo a veces es tan astuto que te hace creer, te lanza la semilla, el dardo de fuego envenenado de que no vale la pena que ores tanto, no merece la pena que leas tanto la Biblia ni te congregues, porque como que la bendición a veces trae más problemas que bendiciones. Y eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, ¿qué es lo que esta mujer hace? Esta mujer lo que hace es, dice que se va a consultar a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer todos a lo largo de nuestra vida. Cuando algo vaya mal en el matrimonio, cuando haya cuestiones negativas que estén ocurriendo en el trabajo, en la familia, con los hijos, con la esposa, con el marido, no digas, bueno, no, ni bueno ni nada. Dice que fue a consultar al Señor, versículo 22. Se fue a decirle al Señor, pero ¿qué pasa? ¿Esto es una bendición? ¿Esto qué es? Esto es una guerra. Esto es una pelea que tengo en mi vientre. La Biblia nos enseña, y lo vimos claramente el jueves con las palabras en hebreo, que ella tenía una lucha dentro de su interior porque los niños se aplastaban, se pegaban el uno al otro y querían salir los dos antes de tiempo. Increíble. Pero dice que ella fue a consultar al Señor y el Señor le habló. Versículo 23. El Señor le respondió y le dijo, dos, no una, dos naciones hay en tu seno, en tu vientre. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Ahora, si alguien piensa que Dios lo que hizo fue que predestinó a uno para que fuera de una manera y a otro para que fuera otro, nada más lejos de la realidad. No es que Dios predestinó a Esaú para que fuera como fue, o a Jacob para que fuera como fue, o predestinó a Judas para que sí o sí negara al Señor. No, mi hermano. Lo que pasa es que nuestro Dios es un Dios omnisciente y Él lo sabe todo antes de que acontezca. Y como Él sabe todo, Él sabía cómo iba a vivir, qué decisión, qué pasos, qué estilo de vida, qué filosofía de vida iba a adoptar Esaú y Jacob. Como Él lo sabe y aún ni siquiera han nacido, lo que Él hace es que le adelanta parte del futuro a su madre y le dice, mira, ¿sabes lo que pasa? Que tú en tu vientre llevas dos naciones, dos estilos de vida completamente diferentes. Y llegará el momento en el que salga primero, el mayor, terminará sirviendo al menor. Pero no es porque Dios ya le colgó, permítame la expresión, el San Benito a uno y al otro no, sino que Dios, como ya sabe todo de antemano, le contó la película o alguna escena de la película a su mamá antes de que los niños nacieran. ¿Me explico, hermanos? Entonces ella se queda tranquila porque ella sabe que esa guerra, ese embarazo que lo lleva tan mal y tan complicado, tiene una razón de ser. Hay una palabra profética, no hace falta una ecografía, no hace falta que un médico verifique la palabra de Dios, sino que Dios le ha dicho, tú llevas dos criaturas en tu vientre y uno será de una manera y otro será de otra. Y yo escogí esta porción el otro día y la vuelvo a escoger esta tarde. ¿Saben por qué? Porque tenemos que tener bien claro lo que es la carne, cómo se comporta, cómo piensa, cómo actúa, a dónde nos quiere llevar, qué consecuencias a corto y a largo plazo hay para una persona, para una familia, para un matrimonio.
que quiera vivir en la carne constante y permanentemente, y qué consecuencias y qué cosas buenas y cuántas puertas en la vida se pueden abrir si tomas el camino, si tomas la senda de vivir en el Espíritu. En el Antiguo Testamento no se emplea la comparación, la comparación, el ejemplo entre la carne y el Espíritu, sino que el Señor habla de la vida y de la muerte. Pero es exactamente lo mismo. Dice, si ustedes escogen este camino, el camino ancho del cual habla el Señor, camino, por cierto, por el que van la mayoría, porque la mayoría van por el camino ancho, pues es la vida cómoda, es la vida fácil, es la vida donde no hay principio, donde no hay moral, donde yo no me permito que nadie me diga lo que tengo que hacer, donde yo sé lo que tengo que hacer y no sé qué, yo no le rindo cuentas a nadie. Y dice que al final es un camino de muerte. Pero dice que luego hay otro camino más estrecho, camino lógicamente más complicado, más difícil, pero es un camino que se va ensanchando, el otro cada vez se va estrechando. Y este camino estrecho cada vez se va ensanchando y te va a llevar al final, la última estación, la última parada, a la misma presencia de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando nacen estas dos personas, estos dos jóvenes, pues dice la palabra de Dios que uno por dentro y por fuera era completamente diferente al otro. Por ejemplo, si leemos en el versículo 24, hay una palabra, dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos. Había gemelos en su vientre. Bueno, es que no nos tiene que sorprender de que hubiera gemelos, porque ya el Señor se lo había dicho. No dijo, hay uno y otro. No, es que ella ya sabía que había dos. ¿Y cómo lo sabía? Porque el Señor se lo había dicho. Y dice la Biblia que nuestra obligación, y más en estos tiempos, es escudriñar las Escrituras, es conocer el propósito de Dios, para que cuando ocurran ciertas y determinadas cosas no nos sorprendamos. Como dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis, hermanos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo, sino considerad y recordar lo que ya os he dicho, de que estas cosas que les están ocurriendo a ustedes también le están ocurriendo a nuestros hermanos en otras latitudes, en otras naciones y partes de la tierra. Por lo tanto, no se sorprenda, lo que tiene es que recordar la palabra que Dios nos da cada semana y tenerla en el corazón para que cuando llegue la oportunidad, cuando llegue la situación o la circunstancia, puedas recordar que eso ya se te dijo que iba a ocurrir. Y dice que tenemos que estar velando y orando para que aquel día esas cosas no nos sorprendan como ladrón en la noche. Por lo tanto, cuando ella tiene estos dos hijos gemelos, para ella no es ninguna sorpresa, no es ninguna novedad, porque ya lo sabía. El mundo se llevará las manos a la cabeza. El mundo, cuando vea en la televisión o cuando vea en las naciones de la tierra lo que está ocurriendo, se sorprenderán y dirán, ¿pero qué está pasando? El mundo se ha vuelto loco, ya no hay moral, no hay principio, no hay esto, no hay aquello. Pero nosotros no nos vamos a sorprender, porque ya el Señor dice, yo os lo he dicho antes, para que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas y sabed que vuestra redención está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate que esta palabra gemelos aquí aparece en el texto original, los llama tomín. Pero sin embargo hay otro versículo que quiero que leamos muy rápidamente, o si quieren yo se lo leo, en Génesis 38, 27, donde hay otra pareja de gemelos, Génesis 38, 27, cuyo padre es Judá y cuya madre es Tamar. Y dice que tuvo gemelos, Génesis 38, verso 27, dice así la palabra del Señor, presta atención. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Y no aparece la palabra tomín, como es la que hemos leído en Génesis, gemelos, sino aparece la palabra teomim. Y dice, bueno, pero ¿cuántas formas hay de decir gemelo en hebreo? Bueno, la cuestión no está en cuántas formas hay de decirlo, sino que hay un matiz muy importante. Estos dos gemelos que acabamos de leer ahora, cuya madre era Tamar y cuyo padre era Judá, fueron los dos muy buenos. Se llamaron Pérez y Zera. Fueron dos chicos muy buenos. De uno de ellos viene la descendencia del Mesías, del Señor Jesucristo. Pero sin embargo, los dos hermanos que han nacido, Jacob y Esaú, los dos no son buenos. Los dos no van a ir por el mismo camino, sino más bien todo lo contrario. Y para diferenciar a unos gemelos de estos gemelos, el Señor emplea otra palabra para darnos a entender de que cuidado, estos dos nos van a enseñar muchas cosas. Podemos aprender mucho de Jacob y también podemos aprender mucho de Esaú.
Ahora fíjense que en el momento del nacimiento, en el versículo 25, dice que salió el primero, dice aquí, rubio, Admoní. Y la palabra Admoní realmente no es rubio, es pelirrojo o rojizo. Me dio por buscar en Primera de Samuel cuando dice que David era rubio. Ustedes saben que David para mí es mi gran debilidad. Me gusta muchísimo ese personaje. Y dice la Biblia que era de hermosos ojos, de buen parecer. Y dice que también era rubio. Y la palabra que aparece ahí es exactamente la misma que aparece cuando se habla del nacimiento de Saúl. Dice que era Admoní. Así que probablemente era pelirrojo, más que catire, ¿no? Como dicen los venezolanos, más que rubio, era realmente rojizo. Todo en Esaú es rojo, todo. Dice que se le llegó a llamar Edom, que significa rojo. Su piel, su pelo, todo era rojo. Y es que lo natural es un reflejo de lo espiritual. Serían un derramador de sangre, como no te puedes imaginar. El libro de Hebreos lo define como un profano, como una persona que era el primogénito, Bejor, y no quería la verajá. Si la palabra Bejor, primogénito con verajá, están entroncadas. Son palabras que casi se escriben igual. Y él era el primogénito y tenía el derecho de poder heredar 3/4 partes de la herencia que en el futuro dejaría a su padre para él y para su hermano. Él como primogénito podría heredar 3/4 partes y la otra parte para el menor. Pero no solamente eso, sino que a la hora de la despedida, su padre pondría las manos sobre su cabeza y le transmitiría la bendición. Y esto es lo más importante, porque uno en la vida puede tener más o menos. Puedes tener mejor coche o peor coche, mejor casa o menos casa, mejor ropa o peor ropa. Eso es lo de menos, porque el hombre, el valor no es lo que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Sino lo que es. Y Esaú era un hombre carnal. Esaú era una persona que realmente era un desastre, permítame. Pero cuando el padre orara por él y le transmitiera la bendición, su vida iba a cambiar completamente. Porque dice la Biblia que lo que enriquece, y lo dice Proverbios, ustedes lo saben, lo que enriquece la vida de un hombre no es lo que tiene, sino es la bendición de Dios. Por eso hay gente que tiene un patrimonio tremendo, tienen casa, tienen dinero, tienen joyas, tienen, pero no tienen lo principal, que por cierto no se puede comprar con dinero, y es la bendición de Dios. Así que hay gente que tiene cosas pero no tiene la bendición de Dios. Pero teniendo la bendición de Dios, uno lo tiene todo. ¿Cuántos dicen amén? Porque años más tarde, 20 y tantos años más tarde, cuando se produce el reencuentro, cuando viene Jacob de la casa de Labán, casado con sus mujeres, con sus hijos, y se encuentra con Esaú, que viene con 400 hombres armados. Y Jacob tiembla porque dice: este hombre viene a por mí, a matarme. Cuando ellos se encuentran, pues allá hay un juego de palabras muy bonito y muy interesante, porque Esaú dice: yo tengo de todo. Y Jacob le dice: yo tengo todo gracias a Dios. Como diciendo: tú tienes de todo, pero tú no tienes la bendición. Yo tengo todo y tengo encima la bendición de Dios. Y por eso es un hombre que llegó a pelear físicamente, dice la Biblia, con un ángel, con un varón, porque él le dio valor a lo largo de toda su vida a tener la bendición de Dios. Yo creo que algunas personas, si tuvieran más la bendición de Dios, no se afanarían tanto por tener y por conseguir tantas cosas en la vida. Hay gente que toda la vida se la han pasado peleando para tener y tener cosas, para llegar a una edad en la vida y tener una estabilidad, una especie de bienestar. Mi casita, mis no sé qué, mis no sé cuántos. Pero nunca han peleado con la misma fuerza y con la misma intensidad para tener la bendición de Dios. Y Jacob fue un hombre que peleó. Yo sé que el fin no justifica los medios, pero Jacob fue un hombre que siempre valoró el tener la bendición de Dios sobre su vida. Y yo animo a todos los que están aquí presentes y todos los que nos están escuchando y viendo en sus casas, que lo que busquemos en la vida
por lo que debemos de luchar es por la bendición de Dios. Porque todo lo que tienes así lo puedes perder en décimas de segundo. He conocido gente, no mucha, pero he conocido algunas personas que invirtieron su dinero en acciones, en bancos, y tenían una confianza tremenda porque les habían prometido que los intereses iban a ser maravillosos y lo han perdido todo y todavía no se han recuperado del palo que se llevaron. Pero cuando Dios te da una bendición, nada ni nadie te la puede quitar. Ningún banco, ningún hombre, ninguna mala mujer, ningún mal amigo, nadie te puede robar la bendición de Dios. Porque dice la Biblia que Dios no añade maldición con la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, cuando este hombre nace, Esaú nace, dice que lo llamaron Esav, lo llamaron Esaú, como tenemos en nuestras Biblias. Y esta palabra es muy interesante porque es una palabra que viene de una raíz hebrea que significa que ya está terminado. El nombre Esaú, de Esav, viene de algo que da a entender como que ya está terminado, ya está hecho, ya está completo. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia? No se sorprendan por lo que les voy a decir. Cuando vieron el cuerpo de Esaú tan peludo, dijeron, es como un hombre en el cuerpo de un bebé. Eso fue lo que pasó cuando vieron a Esaú. Por eso dice que lo llamaron. Dijeron, ahí va, es un Esav. Es un hombre terminado en un cuerpo de un niño pequeñito, de un bebé. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Es decir, ya está todo terminado. Solamente tendrá que ir creciendo, pero tiene todo el pelo, todo. Claro, si llegara a hablar, hablaría. Hola, ¿qué tal? Me llamo Esaú. Ya hasta la voz la había cambiado de pequeñito, ¿no? Tremendo, ¿no? Sin embargo, dice que a Jacob lo llamaron Jacob, porque cuando salió agarró el Ekev, Jacob, Ekev, agarró el talón de su hermano, y dice que ahí lo agarró. Y eso llamó la atención a los que estaban allí en el parto y dijeron, mira, viene trabado del calcañar, del talón de su hermano, y por eso su nombre tiene que ver con la letra Yod, con la palabra que hace referencia al talón. Y dice la Biblia que sería un suplantador, y nos da a entender por todo el contexto y por todo lo que podríamos leer y estudiar, que al final de los tiempos, cuando la gloria y la influencia de Esaú bajara y menguara, es cuando la gloria de Jacob, que después sería Israel, se levantaría sobre todas las naciones de la tierra. Yo creo que el pueblo más perseguido de toda la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, ha sido el pueblo de Israel. Ha habido pueblos que los han perseguido mucho menos, muchísimo menos, y durante muchísimo menos tiempo que al pueblo de Israel, y han sido exterminados. No existen, no hay rastro de esas culturas, de esas civilizaciones, de esos imperios que cuando se llegó a verlos y a entrar en contacto con ellos se quedaron sorprendidos, pero que miras hoy en día donde vivían y cómo eran y cómo se comportaban, y no existe nada más que 4 piedras tiradas por el campo de lo que un día fue ese imperio o esa nación o esa gente. Sin embargo, el pueblo de Israel es un pueblo que lo han intentado exterminar por todas las partes, habidas y por haber. Y es un pueblo indestructible. 7 guerras en 60 años. 7 guerras en tan solo 60 años. Dígame, un país moderno, me da igual si es de Europa o de Latinoamérica o de cualquier otro lugar, un país que haya tenido 7 guerras en 60 años. Y hayan sido atacados por tierra, por mar y por aire, en algunas ocasiones por cantidades de naciones armadas hasta los dientes, cuadruplicando el armamento y los soldados, y han sido totalmente arrasadas y destruidos. Y es que el pueblo de Israel es como el botón de muestra que Dios dejó en este mundo para que la gente sepa que detrás de ese pueblo, que no son perfectos ni mucho menos, pero que detrás de ese pueblo hay un Dios que ha hecho un pacto y que ha prometido que primero desaparecen el cielo y la tierra antes de que desaparezca el pueblo de Israel en la tierra. Porque por eso el diablo y las naciones y los gobiernos se han empeñado en destruir Israel, porque como enseñé en una ocasión, el que se atreva o el que crea que puede destruir al pueblo de Israel, una de dos, o demuestra que Dios miente,
que Dios no es capaz de proteger a ese pequeño pueblo, rodeado de más de 200 millones de personas, un pequeño país de menos de 7 millones de habitantes, o simplemente que Dios no existe, así de claro. Pero como Dios existe y tiene todo el poder arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, el pueblo de Israel sigue ahí, le pese a quien le pese. Y es la pura realidad. Y es un botón de muestra de ver cómo el Señor, cuando nos agarramos a su palabra, Dios protege nuestras batallas y nos da victoria tras victoria y gloria tras gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, me llama mucho la atención que en la porción que se leyó esta tarde, que nuestro hermano Luis leía en 1 Corintios capítulo 3, Pablo utiliza una palabra para dirigirse a un grupo de creyentes, a una comunidad, a una iglesia, y los llama carnales. ¿Pueden abrir 1 Corintios 3, por favor? Pablo dice que son unos niños, pero ¿son cristianos o no? ¿Son creyentes o no? Sí, son creyentes. No se cuestiona la salvación de la iglesia de Corinto. Son creyentes, sí, claro. Capítulo 1 dice el apóstol Pablo, nada os falta en ningún don. Son creyentes, ya lo sé. La mayoría de ellos están bautizados. Son miembros, por decirlo en términos modernos, activos de la iglesia de Corinto. Pero dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, ahí lo tenemos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Carnales, como a niños en Cristo. ¿Y en qué se basaba Pablo para decir a la iglesia que sois unos carnales, que sois unos niños? Que no estoy tratándoles como si fuerais inconversos. Yo sé que no sois inconversos. El problema vuestro no es que sois inconversos. El problema vuestro es que no habéis crecido, no habéis madurado, os habéis quedado estancados y sois carnales y sois niños en Cristo. El siguiente versículo, el versículo 2, nos da algunos argumentos en los que se basa el apóstol Pablo para llamar a estos hermanos niños y carnales. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. No es un problema del pasado, es un problema del presente actual. Porque aún sois carnales. Y ahora escucha, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, otra versión dice cismas, divisiones, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como niños? Es decir, que cuando una persona tiene problemas con los celos, aunque se llame cristiano, es una persona que le está dando lugar a la carne. Porque la semana pasada, desde este mismo púlpito, se leyeron algunas de las manifestaciones o de las obras de la carne. ¿Se acuerdan? Gálatas capítulo 5. Y una de las manifestaciones de una persona carnal es que tiene problemas con los celos. Ay, amigo. Y no solamente tiene problemas con los celos, sino tiene problemas con todo el mundo y sobre todo consigo mismo. Porque las personas con celos son personas con problemas de complejos. Tienen una falta de seguridad, una estima por los suelos, y entonces piensan que alguien les va a robar lo que tienen, les va a quitar lo que tienen, porque en el fondo tienen inseguridad. ¿Y qué es la inseguridad? Es el hijo del miedo. El Señor miedo parió a la inseguridad. Y dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera al temor. Es el antídoto para quitarte el miedo, los celos, la envidia, todas esas cosas que son manifestaciones de la carne. ¿Cuál es? El perfecto amor. ¿Y cuál es el perfecto amor? Es una relación, es una experiencia, es un encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando tú lo conoces a Él y Él te conoce a ti y tú eres su hijo y Él es tu padre, ¿de quién vas a temer? Se teme en la vida de lo que Dios no nos ha dado, de lo que yo he conseguido. Hombre, claro, si tú has conseguido algo en la vida, tienes miedo a que te lo quiten. Pero si lo que tú tienes, Dios te lo ha dado, ¿quién te lo puede quitar? Solamente uno te lo puede quitar y se llama Dios. Pero Dios lo que da, no lo quita nunca. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno entiende esto y uno interioriza estas verdades, tú dices, miedo a que venga uno más guapo que yo y se lleve a mi mujer. Pero si no hay nadie más guapo que yo. Miedo a que venga alguien y me robe la congregación.
pero si Dios me ha puesto aquí, ¿quién me va a quitar a mí la iglesia? ¿Quién? No me puede quitar nadie a la iglesia porque no es mía, es del Señor. Y habrá que quitársela primeramente a Él para luego quitársela al instrumento que Dios puso en ese lugar. Cuando uno tiene claro quién es, cuando uno tiene claro su identidad en el Señor, uno puede dormir en paz, ir por la vida tranquilo, seguro. No está siempre imaginándote, sospechando, ¿verdad? Hay algunos que tienen el don, no de discernimiento de espíritu, se llama el don de la sospecha. Siempre están sospechando de todo y de todos. Pero cuando uno tiene su identidad y su vida escondida con Cristo y Cristo en Dios, puedes dormir en paz, puedes salir de tu casa y no tienes ningún temor. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso, amados hermanos, tenemos que trazar una línea entre lo que es la vida en la carne y la vida en el espíritu, porque uno de los problemas que tenían nuestros hermanos de Corinto es que Pablo quería profundizar, Pablo quería llevarlo a aguas más profundas, los quería llevar a una relación más profunda con el Señor. Dice, y no puedo no porque no quiera, sino porque si yo les doy ahora a ustedes vianda, si les doy alimento sólido, ustedes no van a ser capaces de comerla, porque los niños solamente comen leche. Llegará el momento cuando crezcan y maduren que puedan con los dientes masticar comida y no hay ningún problema. Pero si a un niño le damos alimento sólido, le hacemos daño y lo matamos. Y por eso el apóstol Pablo habla continuamente en sus epístolas y otros también de crecer, de avanzar, de madurar, de ir adelante, de dejar atrás los rudimentos, de no quedarnos estancados, de no acomodarnos, de no apoltronarnos, de no decir, bueno, yo ya más o menos controlo, además yo ya con la edad que tengo tampoco me voy a complicar mucho la vida. Querido, no vivas una vida raquítica, una vida pobre, una vida sin propósito, sin sentido, sino que la vida de un hijo de Dios tiene una meta, tiene objetivos que cumplir, pero no lo vas a poder cumplir en la carne. En la carne, ¿sabe lo que se puede hacer? Muchas cosas, y los resultados que tendrás serán resultados basados en la carne. Mira, por ejemplo, el padre de este muchacho, el padre de Isaac, el padre de Jacob y Esaú, dice la Biblia que cuando él quería ser padre y el hijo no venía y la promesa de ser padre no se cumplía, no se le ocurre otra cosa a su esposa de decirle, oye, tenemos una criada, al fin y al cabo es como una propiedad, en aquellos tiempos, perdonen, pero era así, es una propiedad nuestra. Si el Señor no me ha permitido darte hijos, pues acuéstate con ella, mantén relaciones con nuestra criada, con Agar, y a ver qué pasa. Oye, quedó embarazada enseguida. Y es que en la carne, tú y yo somos capaces de conseguir cosas en la vida. De hecho, hay gente que cuando vienen a la iglesia, cuando vienen a los pies del Señor, todo lo que tienen en la vida no los han conseguido por el Señor, lo han conseguido en la carne. Y es que en la carne uno puede decir, tengo esto y tengo y he hecho y construido y edificado y he ido para acá y he ido para allá y tienes todo tu currículum encima de la mesa. Pero dice la Biblia que delante del Señor, si crees que eso te va a abrir puertas y te va a favorecer el camino para Dios, el concepto que tiene de todo lo que para nosotros es lo máximo y lo sublime, es trapos de inmundicia. Dios dice, a mí esto no me sirve de nada. Yo sinceramente esto no me sirve de nada. Contigo hay que empezar de cero. Y claro, ¿quién quiere empezar de cero, amigo? Poca gente quiere empezar de cero. Y es interesante notar porque cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos, enseguida Agar le comunica a su amo Abraham, estoy embarazada, nace el hijo y al final fue un desastre y todos conocemos la historia. El Señor tuvo que decirle, echa a su madre, echa al hijo. Y de ahí vienen una serie de naciones que iban a recibir la bendición de Dios, que aún tienen la bendición de Dios, pero este no es el hijo de la promesa. Esto es lo que tú has hecho en la carne, en el yo. Pero esto no es lo que yo he hecho a través de tu vida, ¿te das cuenta? Entonces dice la Biblia que nosotros hemos sido creados, ¿para qué? ¿Para qué nos creó el Señor? Dice, para buenas obras. Para buenas obras. Sí, pero las buenas obras no te las inventes. Las buenas obras no digas, será esto, será... No. Todo está preparado, todo está diseñado. Yo te he creado para buenas obras, pero las obras que yo he creado de antemano, que te iré mostrando en el camino para que hagas lo que yo quiero que hagas, para que no te lleve otra vez la gloria tú. Y entonces dice la Biblia que cuando ya no había ninguna posibilidad de que hubiera un nacimiento milagroso, es cuando Dios actúa. Un hombre con 100 años, dice la Biblia que llegó a ser padre de multitudes. Y eso es lo que Dios hace
cuando nosotros nos arropamos y nos ponemos en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que los corintios no podían crecer, no podían madurar, porque eran niños en Cristo. Ahora, volviendo un poco atrás, yo les dije al principio que cuando tenía problemas con ella misma, esta mujer, Rebeca, se fue a consultar ¿a quién? Al Señor. ¿Saben? Hoy leía en la Biblia, porque me vino a la cabeza, digo, se fue a consultar al Señor. Hay otra persona que dice que también se fue a consultar. Vamos a leerlo. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 28. Ya seguramente algunos dirán, sí, ya sé de qué se trata. Primera de Samuel, capítulo 28. Yo sé que ustedes saben mucho. Ustedes yo sé que saben una barbaridad. Algunos cuando yo predico dicen, no, eso ya lo sé. Ya. Bueno, entonces esto es para los que no lo saben. Primera de Samuel 28, verso 4. Otro carnal, pero peor que el anterior, porque no hay nada peor que un carnal con autoridad. No hay nada peor que un carnal con dinero. ¿Quieres conocer a una persona de verdad? Dale poder y dale dinero. Y ahí se va a manifestar cómo es realmente. Hay algunos que dicen, no, su currículum está limpio. No hay casos de corrupción. No han hecho nada malo. Claro, porque han sido unos desgraciados hasta hace media hora. Pero espérate que tengan poder y autoridad y van a robar más que estos. Y si no, al tiempo. Primera de Samuel 28, 4. Se juntaron los filisteos, vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acampó en Gilboa. Verso 5. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿cuando vio qué? Cuando vio, dígalo fuerte, el campamento de los filisteos, ¿qué tuvo? Miedo. Si habéis resucitado, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. David llegó al campamento y no miró el campamento solamente de los filisteos, sino que miró a Dios y dijo, estos no son nada comparado contigo, ¿qué son estos 4 desgraciados? Pero Saúl solamente miraba lo que tenía delante de sus ojos y al no mirar a Dios, tuvo miedo. Y el miedo es uno de los peores consejeros de la vida, porque además el miedo tiene una cosa muy tremenda y es que es contagioso. Tú ponte al lado de uno que tenga miedo y tú tendrás miedo como él. Ponte a vivir al lado de un valiente y serás otro valiente como él. Dice la Biblia que cuando iban a pelear con David iban como leones. Los mirabas a la cara y dice que tenían la cara como leones. Cuando iban los soldados detrás de Saúl, dice que iban detrás de él en obediencia, pero temblando, muertos de miedo. Tremendo, ¿no? Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, se turbó su corazón. Consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió. Ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Bueno, todos sabemos por qué no le respondía al Señor. Porque hay gente que solamente se acuerdan de Dios cuando están mal. La mayoría de la gente son así. Cuando están mal, cuando el negocio va fatal, cuando la mujer está enferma, cuando el niño no sé qué, cuando el padre no sé cuánto, cuando me duele por aquí, ¡ay, Dios mío! Cuando él clama al Señor, el Señor dice que no le responde. No le responde. Entonces, ¿qué es lo que hace? En vez de humillarse y pedir perdón, decir, Señor, tú no me respondes por esto, por esto, por esto y por esto. Si no es que tú seas un niño caprichoso que has dicho, a este lo bendigo y a este lo maldigo, a este lo levanto y a este lo hundo. No es por eso. Si él se hubiera humillado y hubiera pedido perdón al Señor, todo hubiera cambiado. Pero ¿qué es lo que hace? Dice que dijo, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Oye, ¿te has dado cuenta que en la Biblia ningún hombre tiene espíritu de adivinación? ¿Qué es espíritu de adivinación? Una mujer que sepa manipular el mundo espiritual. Espíritu de adivinación no es esa. Perdonen, hermanas, no se ofendan conmigo. Si se ofenden me da igual, pero se lo voy a decir. El instrumento más poderoso en esta vida para ser usado por Dios es la mujer. Una mujer en las manos de Dios se come a 20 hombres. Créanme. Es lo más poderoso que hay. Por eso en la Biblia Dios le tuvo que poner ciertas limitaciones a las mujeres, porque si no ustedes nos comen con papas a todos nosotros. Y encima nosotros nos creemos que somos el rey del mambo.
Pero no hay instrumento más poderoso en las manos del diablo que una mujer. Porque cuando el hombre va, la mujer vino, se sentó y ya está tomándose el postre. Y este bobo aún no ha ido. Amigo, buscadme a una mujer, no dice a un hombre. No, buscadme a una mujer que tenga un espíritu de adivinación, alguien que sepa manipular las cosas. Y claro, el que busca encuentra, en lo bueno y en lo malo. Buscadme a esa mujer, yo voy a ir a ella y le voy a preguntar. Y sus criados le dijeron: aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Sabían hasta dónde vivía. Se disfrazó. ¿Se disfrazó para qué? Se disfrazó Saúl, se puso otros vestidos. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y se fue con 2 hombres. Hasta le da miedo ir solo a hablar con ella. Tiene que ir acompañado. Es como decir: ¿me acompañas al baño? Igual. Vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, de noche, fíjate: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Fíjate, cuando aquella mujer lo estaba pasando mal, ella no protestó, no se quejó en contra del Señor. No dijo: esto no es una bendición, esto es un desastre, yo quiero abortar, yo no quiero ser madre, quítame esto de mí. No, ella se va a consultar al Señor, se refugia en el Señor y el Señor le da palabra, la consuela, la anima. Y hermanos, esa palabra esta mujer la tomó. Y después vamos a ver detalles muy interesantes, cómo esta mujer creyó a la palabra del Señor, cosa que su marido no hizo. Sin embargo, este hombre va a consultar ¿a quién? Al enemigo. Si no me responde Dios, pues que me responda el diablo. Tremendo. Y dice la Biblia que al día siguiente Saúl, se suicidó. Toda persona que entra en contacto con tabla de la ouija, con brujos, con santeros, con adivinos, con magos, con umbanda, quimbanda, candomblé y toda esta basura que el diablo tiene esparcida por todas las naciones de la tierra, terminas atado, ciego, destruido y muerto, querido hermano. Así de claro. Porque el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Y si tú te crees que a ti no te va a pasar lo que le pasó a fulano, te engaña. Estás tan ciego que ni siquiera ves que estás peor que aquel. Dice la palabra de Dios que terminó quitándose la vida. Y ese día que Saúl cayó, cayeron todos los que estaban con él. Ándate con ojo con quién estás pasando tu tiempo. ¿Cuáles son? ¿Dónde están tus amistades? ¿Dónde está tu corazón? Porque dice la Biblia que ese día cayeron todos los hijos en el mismo monte Gilboa donde Saúl murió. Incluso el íntimo amigo del rey David, Jonatán. Amigo mío, que tu amor me fue más dulce que el de las mujeres, dijo David cuando se enteró de la muerte de su amigo Jonatán. Así que, hermanos, una consulta a Dios, otro consulta al diablo, y el que consultó al diablo terminó sus días antes de tiempo, murió antes de tiempo, acortó sus años, porque cuando una persona desobedece a Dios, acorta sus años de vida. Uno dice: ¿cómo? ¿Qué cantidad de gente joven está muriendo, no? ¿No se han dado cuenta? Yo todos los días, o casi todos los días, leo las esquelas. Antiguamente la gente moría muy anciana. Cada vez la gente te encuentras y dice: pero mira, un 24, 40, 28, 30 y tanto. Hermanos, cuando se juega con Dios, cuando se vive en el filo de la navaja, cuando se vive en la carne, estás acortando tus años de vida. Cuando el Señor te ha prometido unos años, pero tú por tu vida loca y por tu vida desordenada puedes morir antes de tiempo. Incluso arrastrar a otros contigo. Es que increíble lo que estamos hablando esta tarde, hermanos. Porque Dios es el Dios de la vida, no el Dios de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Algunos se inmolan y algunos matan a otras personas siendo jóvenes, creyendo que están dándole un servicio a Dios, y lo que están haciendo es poner sus vidas al servicio del diablo. Porque jamás el Señor va a utilizar la muerte como una bendición, como un medio para llegar a su presencia, ni mucho menos. Ahora fíjate qué curioso, cuando Isaac está a punto de morir, lo leía hoy esta mañana en casa. Dice la palabra de Dios que le dice a Esaú: Esaú, ven un momento, vete, prepárame comida, tráemela, que te voy a bendecir. Es curioso porque la Biblia dice que esa conversación su mujer, Rebeca, la oyó. Qué cosa, ¿eh? Ten cuidado lo que hablas, amigo. Ten cuidado lo que hablas. Vete rápido a coger algo en el campo para que me des de comer para bendecirte.
Pero ¿cómo vas a bendecir a Esaú, Isaac? ¿Cómo lo vas a bendecir? Si tú sabes que hace años atrás tu mujer fue a consultar la presencia de tu Dios y le dijo el Señor a tu esposa, por lo tanto a ti también, que el mayor serviría al menor. Pero ¿qué estás haciendo? Vas a bendecir al carnal en vez de al espiritual. ¿Qué estás haciendo? Estás tirando las perlas a los cerdos. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces Rebeca le dice a Jacob, ven y hazme caso. Vete y prepara comida para tu padre para que te bendiga antes de morir. Y cuando te llame tú entras y te haces pasar por tu hermano. Y le dice, pero madre, si mi hermano es un oso, es todo peludo. Yo soy lampiño, yo no tengo pelo. Tú hazme caso, tú ponte en mis manos que yo te voy a decir, vamos a arreglar todo para que te lleves la bendición. Porque hermanos, yo sé que el fin no justifica los medios, lo quiero dejar bien claro. Pero ¿saben qué? Estas personas pelearon toda su vida, su madre y el mismo Jacob, para tener la bendición de Dios. Porque hoy en día usted puede con dinero comprar muchas cosas. Hoy en día con dinero te puedes pegar el lujo, el capricho de irte de vacaciones, de viajar, de comprar, etcétera, etcétera. Pero hay algo que no se puede obtener con todo el oro y el dinero del mundo, y es la bendición de Dios. Y el único que te puede bendecir es tu Padre. Y quiero que entres a su presencia y Él te imponga las manos y te transmita bendición. Y además de todo eso, aparte de la palabra que Dios ya había hablado, no se olviden ustedes que hay un detalle muy interesante. Y es que cuando viene Esaú del campo y le dice a su hermano, tengo hambre, dame de comer. ¿Saben lo que dice el texto original? Échame la comida en la boca. ¿Ustedes no han visto esas imágenes de esos chicos que le ponen una manguera con en Las Palmas llaman fonil, un embudo? ¿Cómo lo llaman en Colombia? Embudo. Entonces, ¿por qué se ríen? El embudo, ¿no? Y entonces empieza uno con una botella de coñac, otro de ginebra, uno de ron y otro de vodka, así clac, 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 clac. Dice, ay del que es valiente para beber. Ay de los valientes para emborracharse. Ay de ellos. Valientes para eso y cobardes para servir a Dios. Tremendo, ¿no? Y caen, ¡pum!, en coma etílico. El gran valiente. Tremendo, ¿verdad? Pues Esaú llega y le dice al hermano, échame la comida. Así le dice, échame de ese guiso rojo. Y lo menciona 2 veces. Échame en la boca como si fuera un animal. Tírame así la comida de esas lentejas rojas. Y Jacob le dice, está bien, a cambio de algo, la primogenitura, amigo. Y dice Esaú, ¿y yo para qué quiero la primogenitura? ¿De qué me va a servir a mí si yo dentro de unos años voy a morir? ¡Qué visión tan corta! La persona carnal no tiene visión de futuro. Es una persona que vive solamente el día a día y no le interesa nada más. No le interesa dejarle una herencia espiritual a su familia. No le interesa. Todo lo basa en lo material, todo lo basa en estudio, en carrera, en dinero, no sé qué. Sin embargo, dice Jacob, bueno, lo que tú no quieres, dámelo a mí. Y dice que le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Ese es el valor que le está dando a la bendición de Dios. Hermanos, ¿ustedes valoran la bendición de Dios? ¿Para ustedes es importante la bendición de Dios? ¿Es importante tener una iglesia? Pues cuídenla y peleen por ella. ¿Es importante que ustedes en su vida tengan a unos pastores? ¿Sí o no? Pues cuídenlos. Cuídenlos. Es importante tener instrumentos y tener un lugar donde reunirnos y tener una página web que podemos bendecir al mundo. Es importante las bendiciones que Dios nos está dando, pues pelee por ellas. Dice hasta la sangre si hace falta pelear por la bendición de Dios. Eso es lo que Pablo dice al final de su vida. He peleado. ¿Pero qué has peleado? ¿Por qué has peleado? ¿Te has reventado para qué? ¿Para qué te has reventado? No, yo me he reventado y he peleado la buena batalla. No cualquier batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Y eso es vivir en la carne y eso es vivir en el Espíritu. Obtener la bendición de Dios. Crucificar la carne, consultar con el Señor, esperar en Dios hasta que Dios me hable, no entrar en desesperación, en amargura, en queja, en lamento, sino decir, bueno, Dios tiene todo bajo su control. ¿Cuántos dicen amén?
La persona que vive en el Espíritu o que quiere vivir en el Espíritu agradando a Dios es una persona que no está siempre insatisfecha, incómoda en todas partes. Cuando hace calor, qué asco de calor. Cuando hace frío, qué asco de frío. Cuando tiene trabajo, no me gusta el trabajo. Cuando no tiene, se queja porque no tiene. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Quieres trabajar o no quieres trabajar? Sí, pero siempre hay un pero, una insatisfacción constante y permanente. Es una señal, es el botón de muestra de una persona carnal, nada espiritual, la insatisfacción, nada le llena. Siempre está buscando un juguete para entretenerse. Cuando no es el coche, es la moto. Cuando no es la moto, es la avioneta. Cuando no es la avioneta, es la natación. Cuando no es el parapente. Cuando no es el trompo. Cuando no es el yoyo. Y cuando no, yo qué sé lo que es. Es una insatisfacción permanente. Sin embargo, dice la Biblia que la persona espiritual es la persona que vive en paz. ¿Cuántos dicen amén? Con lo mucho y con lo poco, vive en paz. Porque para vivir en paz no hace falta tener y tener y tener y tener, sino lo que hace falta es la bendición de Dios. Y Jacob la obtuvo. Sí, cuidado, ya sé, algunos estarán pensando, pero no todo fue bonito y bueno en Jacob, ¿no? Y en ti y en mí tampoco. Da la impresión de que a veces decimos, no, es que Jacob no sé qué sí. Pero espérate, no hablé de Jacob, hablé de ti. Desde que nos hemos convertido, hermano, hasta el día de hoy hemos sido niños buenos. Hemos obedecido siempre al Señor, nunca hemos metido la pata, nunca nos hemos apartado, enfriado. Vamos a dejar a Jacob tranquilo, porque Jacob es un hombre que está en la Biblia, mi nombre ni siquiera aparece ahí. Por lo tanto, máximo respeto a los personajes de la Biblia, a los patriarcas, ¿verdad? Pero hay un denominador común en este hombre que es a lo que yo quiero apuntar esta tarde, y es que Jacob, a pesar de sus debilidades, a pesar de su carnalidad también, que la tenía como todos en la vida, y a pesar de sus imperfecciones, a pesar de todo eso, Jacob era un hombre que amaba al Señor. Y quiero leer un versículo en esta tarde, dice el versículo 27, estamos en Génesis 25, 27, y ya voy terminando. Los niños crecieron y Esaú fue diestro en la casa. Siempre donde hay sangre está metido Esaú, siempre. El pelo rojo, el nombre rojo. Todo en la vida de Esaú es sangre, 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 todo siempre igual. ¿Cómo dice la Biblia que era Jacob? Dice que era varón quieto. Habitaba en tiendas. Una persona reflexiva, una persona que decía, espérate. Mi hermano está todo el día corriendo para acá, para allá. Ahora mata un león, mañana un oso, mañana un tigre, mañana un... Jacob era un hombre reflexivo que decía, en la vida no solamente es cuestión de tener buena comida y buena casa y buena ropa, sino buscar la bendición de Dios. Y la Biblia nos enseña que ese ansia, ese anhelo, ese deseo de buscar la bendición de Dios le trajo problemas, ¿sabes? La unción, el toque de Dios sobre tu vida, si lo tienes, no digo la salvación si la tienes, ahí está. Digo ese toque, ese favor de Dios, ese respaldo de Dios, si lo tienes, tú sabrás, siempre trae y despierta celos y envidia, siempre trae persecución, siempre trae de alguna manera u otra problemas con otras personas. Tuvo que huir de la casa porque su propio hermano lo quería matar. Cuando llega a la casa de Labán, su suegro también le hace unas triquiñuelas y le quiere amargar la vida. Al final, después de 22 años, tiene que salir Jacob de allí y empezar de cero una vida con su familia, con sus hijos, con su esposa, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa, hermanos? Llegó un momento, llegó una noche, cuando Jacob dice, mañana llega el momento del encuentro con mi hermano. 22 largos años han pasado, no nos hemos cruzado en el camino, pero mañana llega la hora de la verdad. Mañana me enfrentaré a mi hermano Esaú. Yo lo he perdonado, yo no tengo nada contra él, pero él todavía tiene deseos de matarme. Dice que divide a la familia en varios campamentos. Cuando uno divide es porque tiene miedo, y él tenía mucho miedo. Pero dice que esa noche peleó contra un ser, la Biblia dice un hombre, lo más probable es que fuera un ángel. Y dice la Biblia que peleó toda la noche hasta que comenzó a salir el sol. Y cuando ya este ángel o este ser se quería marchar de él, le dice, suéltame, ya me tengo que ir. Y Jacob le dice la famosa frase, todos la conocemos, ¿no? No te dejaré hasta que no me bendigas. No te voy a soltar, me da igual, llevo toda la vida peleando, me levanto y caigo, ahora con mi hermano, ahora con mi padre, ahora con mi suegro, ahora conmigo mismo, pero ahora reconozco que ha llegado un momento crucial en mi vida,
Ya no soy el niñito de 15 años. Ya no soy el niño mimado de mi madre. Ahora estoy solo delante de Dios y quiero que me bendiga porque quiero cambiar definitivamente de vida. Y el ángel le dijo, está bien, a partir de hoy tu nombre será diferente. Y ahí le cambió de Jacob a Israel. Israel es un nombre inventado por Dios, ¿sabías? Hay solamente una persona en la Biblia, uno solo, que se llama Israel. Es un nombre irrepetible, nadie más se llamó así. Con cada una de las letras podemos encontrar todo el árbol genealógico de Israel. La I o la Yod, ahí encontramos a Jacob y a Isaac y a Jacob. Con la letra Shin, pero con sonido S, encontramos a Sara, ¿verdad? Con la letra Resh de Ra, ¿verdad? Encontramos a Rebeca y a Raquel. Con la letra Aleph de él encontramos al patriarca Abraham, y con la letra Lamed de Israel encontramos a Lea. Y es un nombre en que aparecen los patriarcas y las matriarcas. Y yo hoy te cambio el nombre, pero dice la Biblia que le tocó aquí ¿cómo es? La coyuntura aquí del fémur, le tocó y dice, y lo dejó cojo para toda la vida. Te cambio el nombre, vas a cambiar a partir de ahora, pero a partir de hoy ya no vas a correr tanto. Ya has corrido mucho, amigo. Ya has recorrido mucha vida. A partir de ahora vas a ir a mi paso, ¿sabes? Hasta hoy has hecho lo que te ha dado la gana. Has comprado, has vendido, has engañado, has mentido, has manipulado, esto y aquello. A partir de hoy vas a ir más despacio. Y a partir de ese momento se le conoce en la historia como el gusano de Jacob. Fue despacito el resto de su vida. Y cuando llega a Egipto, tiempo más tarde, le dice el faraón, ¿y usted cuántos años tiene? Y le dice Jacob, tengo pocos años y malos, la mayoría de ellos. Tenía más de 100 y pico de años de edad. Pero él llegó a reconocer que los mejores años de su vida no fueron ni su juventud, ni su infancia, sino los mejores años de su vida, ¿saben cuáles fueron? Cuando se encontró con Dios y el Señor le cambió. Realmente nuestra vida, cuando ha comenzado a llamarse vida, es cuando nos encontramos con el autor de la vida, con nuestro Señor Jesucristo. Crucifiquemos la carne, no hagas pacto con ella, crucifiquen la carne como Cristo hizo con la suya, para que podamos vivir el resto de vida que nos queda en victoria con la bendición de Dios. Y quiero solamente decir algo, lo dije el otro día, por si alguien se lo ha preguntado, por si alguien lo está pensando ahora mismo, pero esto de la lucha, de la guerra, de las tentaciones, ¿esto cuánto tiempo dura más o menos? Toda la vida. ¿Cómo? Toda la vida. Cada día muero, dijo el apóstol Pablo. Usted la semana pasada estuvo bien, no pecaste, perdonen la expresión, no metiste la pata, no hiciste nada incorrecto, todo te salió bien, oraste, leíste la palabra, ¡gloria a Dios! Pero hoy empieza una nueva semana. Y no podemos vivir de las glorias del pasado como los artistas, como los famosos del deporte. Cada día empezamos de cero. ¿De qué sirve haber estado 20 años bien si la última semana de tu vida lo tiras todo por la borda? ¿De qué sirve? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, y dejemos que el Señor nos cuide y nos proteja para que nuestra vida no sea una vida de altos y de bajos, sino una vida en una línea recta de crecimiento y de madurez en los caminos del Señor. Pero vivamos en el Espíritu y desterremos la carne en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tu favor ahí donde estás. Vamos. Quiero que en esta tarde, con esta palabra y otras que has oído en las últimas semanas, una vez más le digas al Señor en tus propias palabras, Señor, yo quiero vivir en el Espíritu, quiero vivir agradándote a ti en todo lo que haga y en todo lo que diga. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado las batallas carnales innecesarias e inútiles y que podamos con tu ayuda, con tu bendición, seguir adelante en la batalla. Gracias, Señor. Guárdanos, guárdanos del maligno. Protege nuestro corazón, protege nuestra vida.
Nos ponemos en tus brazos, Padre querido. Cuídanos, Señor. Cuídanos, Señor. Y danos de tu bendición, porque la bendición tuya es la que enriquece el alma. Bendice a mis hermanos aquí presentes, los que están ahora viendo, escuchando el mensaje en sus hogares, los que lo verán más tarde después, Señor, que sobre todos y cada uno de nosotros esté tu bendita bendición, Señor. Tú eres bueno y maravilloso y te pedimos, Dios mío, que en esta semana tú nos ayudes a caminar en victoria. En el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?